continuamos en este directo a la sierra, miércoles 9 de febrero 2022, son las 10:30 en punto de la mañana y vamos a proseguir. En este caso vamos a irnos hasta el COVID-19 para hablar pues, lo que parecen buenas noticias, y es que estamos empezando a ver que esa sexta ola ya está dando paso a la nueva normalidad. Y es que bueno, pues estamos viendo cómo está bajando considerablemente, no solo a nivel de positivos, sino de curados, y las tasas de incidencia también lo están prosiguiendo. Ayer martes, tenemos los datos de ayer actualizados, son 6 nuevos positivos, de los cuales son 3 en Arcos de la Frontera, y luego hay un positivo en Bornos, Prado del Rey y Villamartín. Como vemos, son 6 positivos, muy poco con respecto a todos los días anteriores, que hemos tenido olas enormes de positivos, y eso está provocando pues bueno, que vayan bajando la tasa de incidencia, que en estos momentos nos encontramos en una tasa de incidencia de 380,5 y 440 casos activos. Para destacar, por ejemplo, Arcos de la Frontera, de las 2 semanas anteriores ha pasado de estar en una tasa de incidencia cercana y superando los 1000 a estar en estos instantes en 320,4. La bajada ha sido asombrosa, ha sido bastante grande, y eso nos indica también que esta sexta ola parece que ya está teniendo su fecha de caducidad. En cuanto a casos activos, Arcos también ha bajado de los 100 casos activos, también hasta hace bien poco estábamos en torno a los 200, incluso hasta 300 casos activos en Arcos de la Frontera, siendo la localidad con mayor número de casos. En estos instantes están en 99 y parece que todo tiende a que va a ir bajando. Después, por ejemplo, otro de los puntos de las grandes localidades de la Sierra de Cádiz, como es Villamartín pues está ahora mismo en 58 casos activos y una tasa de incidencia de 478,4, también bajando considerablemente. Después, por ejemplo, de los positivos que hemos tenido, Bornos tiene ahora mismo una tasa de incidencia de 261,3, también ha bajado, y 20 casos activos. Y luego el otro positivo, el Prado del Rey, también está ahora mismo en 10 positivos en estos momentos y 176,8 de tasa de incidencia. Por lo tanto, estamos viendo cómo va bajando considerable toda la Sierra de Cádiz, que como decimos está ahora mismo en una tasa de incidencia ya bajando los 500, en este caso de 380,5, y de casos activos ya están 440, y parece que, como decimos, la tónica es que vaya a ir bajando y que en poco tiempo veamos como ya la tasa está a niveles que es lo que deberían de estar justo antes de los meses de diciembre y de enero, que hemos tenido una subida exponencial de forma abrupta, y que por lo tanto nos encontramos ahora mismo pues con una bajada bastante considerable, y esperemos que esto siga así a lo largo de estos días y que no haya ningún pico alto, y que los expertos, como bien decían hace un par de semanas, que estábamos ya en el pico más alto y que ya de ahí solo podíamos ir disminuyendo, pues parece que han acertado y que estamos ya, como decimos, en esa racha de bajada tan importante para que siga todo manteniéndose. Más cosas ya a nivel general, se los volvemos a recordar. A partir de mañana jueves, desde el Ministerio de Sanidad de España, pues ya a partir de mañana no será obligatorio el tema del uso de mascarilla en espacios exteriores, salvo que haya lugar a mucha aglomeración o que no haya el límite necesario de distancia. Por lo tanto, si hará falta las mascarillas, aunque no es obligatorio. Sí que seguirá siendo obligatorio cuando se entre a espacios cerrados, ya sea grandes superficies o sitios públicos y demás,
que ahí sí obviamente seguirá siendo más que necesario la mascarilla. Por lo tanto, si se van de paseo y después van a comprar o cualquier cosa, la mascarilla siempre en el bolsillo o en la mano, porque después tendrán que utilizarla cuando entren en los distintos espacios cerrados. Estos son buenas noticias porque parece que va mejorando todo, y es que a nivel nacional también es verdad que está bajando muchísimo la tasa de incidencia, que también está bajando incluso hasta en puntos más importantes y más grandes como Cataluña y Madrid, de la Comunidad Madrileña, que también es verdad que está bajando considerablemente esta variante Ómicron, que ha sido la variante que ha trastocado un poco todos los planes que había tanto en diciembre como en enero, y esperemos que ya a partir de este febrero, de este inicio de febrero, que hemos empezado febrero con esas grandes bajadas y que seguimos en esa línea. Más cosas, hablar también del tema de vacunación. Recuerden que toda esta semana hemos tenido pues diferentes puntos semanales en los que estamos viendo cómo cada semana pues la Junta de Andalucía, en concreto en la Sierra de Cádiz, estaba abriendo nuevos puntos de vacunación para agilizar sobre todo el tema de la tercera dosis o dosis de recuerdo, que recuerden que ya a partir de esta semana ya es para los mayores de 18 años, ha vuelto a abrirse el abanico, antes era hasta los 30, ya hemos llegado hasta los 18 años, y es que esta semana hemos tenido ya lo hemos recordado, ya hemos tenido Olvera, que ya se abrió el lunes por la tarde, para los mayores de 18 años que quisieran vacunarse de esta tercera dosis sin cita previa. Además también ayer estuvimos abiertos también en Villamartín, que ya lo comentamos, en el pabellón polideportivo por la tarde, y hoy miércoles vamos a recordar los puntos que también se abren. Hoy se abre en Alcalá del Valle, en el recinto ferial, el miércoles, hoy 9 de febrero, de 3:15 a 7:15, ya lo saben, y aunque seamos un poco pesados, pero recordamos que se pueden ir a vacunar sin cita previa todas las personas mayores de 18 años para la tercera dosis, o también llamada dosis de recuerdo. Y para mañana jueves, se lo volvemos a comentar, que también estará abiertos los puntos de Arcos de la Frontera en el edificio de Protección Civil, también a la misma hora, de 3:15 a 7:15, jueves 10 de febrero, además también de Ubrique, en el Centro de Salud, que también abrirá mañana jueves por la tarde, de 3:15 a 7:15, como decimos, para la dosis del recuerdo o tercera dosis para los mayores de 18 años sin cita previa y por orden de llegada. Por lo tanto, también se quiere agilizar para que esta tercera dosis o dosis de recuerdo y también llamada dosis del refuerzo de las personas en la Junta de Andalucía, pues también aumente, y eso haga que mejore en ese aspecto también, como decimos, en la Sierra de Cádiz, que es donde nos encontramos, y que mejoren. En cuanto a la vacunación, pues bueno, seguimos más o menos en los mismos puntos de ayer, estamos ya en un 83, casi un 84% de vacunados completamente en la provincia de Cádiz, también un 83,5 en la Comunidad de Andalucía. Por lo tanto, estamos hablando ya de datos bastante importantes, a falta todavía de que se cumplan ya los plazos para todos aquellos menores que se han vacunado de la primera dosis, lo hagan de la segunda y ya entren en el cupo de vacunados completamente, que ya va por el 88-89% con al menos una dosis. Por lo tanto, esto es 88-89% conforme pase el tiempo, y cuando ya le toque la segunda dosis ya irán al segundo grupo. Por lo tanto, estamos hablando de una gran ambiente en cuanto a vacunación, que básicamente es ahora mismo junto con las mascarillas en espacios cerrados y cuando no haya distancia de seguridad y la higiene, pues las principales armas que tenemos para combatir esta pandemia que lleva ya instalada con nosotros tanto tiempo, y que estamos viendo pues, como poco a poco esto es lo que se va a ir llevando. Y poco más que comentar del COVID-19, con esos anuncios, con la mascarilla, que a partir de mañana, jueves 10 de febrero del 2022, pues por parte del Ministerio de Sanidad, pues ya
ya dejará de ser obligatoria en espacios abiertos. Y ahora sí nos vamos a ir en pleno directo desde AIPRO, y ahora cuando esté conectado en directo estamos viendo a Leopoldo Pérez, que va a hablar en estos instantes a todos nosotros en pleno directo. Convocatoria semanal de AIPRO, ¿no? En esta ocasión nos encontramos en la zona del Charcón, porque bueno, los vecinos se han puesto en contacto con nosotros para que intentemos ayudarles a visualizar un problema que se les ha presentado hace un par de meses y que bueno, pues les afecta enormemente en su vida diaria. Resulta que aquí de siempre había un pozo, el llamado pozo del Charcón, que ha estado siempre ahí, que ha servido para proporcionar agua a muchas familias de esta zona, y que es un pozo que pertenece a una vía pecuaria, que antiguamente era un bebedero para el ganado, y que bueno, pues ha servido para que muchas familias dispusiesen de ese agua tan necesaria en nuestras casas, ¿no? Bueno, pues resulta que desde hace prácticamente 2 meses o por ahí, bueno, pues este pozo se ha quedado sin agua. ¿Cuál es? Bueno, más tiempo, ¿no? Desde julio, total. Que es una situación que bueno, que ya no pueden aguantar más. Han denunciado la situación, han mandado escritos al ayuntamiento, el alcalde ha estado por aquí, el Seprona también ha venido, pero en definitiva, esta familia ni se les ha dado una explicación lógica, solvente y clara de lo que pasa, ni nadie se ha preocupado en ver qué es lo que pasa y en restituir ese agua si así tiene que ser, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues nosotros estamos aquí para escuchar la versión que ellos tienen y a partir de ahí pues nosotros actuar en la medida que veamos que es razonable. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues bueno, una vez que escuchemos, que ya nos lo han comentado en privado a nosotros, por eso estamos aquí, para que se entere todo el mundo del problema que tiene esta familia, pues bueno, pues acudiremos lógicamente al Seprona, donde haga falta, para enterarnos bien cuál es el problema, para exponer bien cuál es el problema y bueno, y tomar las medidas que tengamos que tomar para que estas familias pues recuperen pues lo que creemos que necesitan y que les corresponde, que es el agua en un pozo público que siempre se ha utilizado para las familias de esta zona y que de buena a primera pues se ha quedado sin agua porque parece ser que se ha desviado a otra situación. Entonces bueno, vamos a escucharlo, queremos que el pueblo de Arcos se entere de este grave problema que afecta a estos vecinos de la zona del Charcón y a partir de ahí pues nosotros lógicamente actuaremos, iremos donde tengamos que ir para intentar defender los intereses de estas familias que creemos que es justo que no le falte el elemento básico para la vida que como es el agua, ¿no? Margarita, ¿recuerda tu apellido era Margarita? Margarita García Valiente. A ver, nosotros llevamos desde junio del año pasado que perforaron el pozo un vecino que hay ahí y desde ese momento estamos sin agua. El ayuntamiento nos ha proporcionado una goma, pero ¿qué pasa? Que cuando llegue junio y julio, que a los niños les den las vacaciones, por ahí para abajo se vienen muchas familias que tienen aquí una segunda residencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un hervidero de gente viniendo por agua, con razón, porque si tienen ahí su casa, tienen derecho a tener agua. ¿Y qué pasa? Que nosotros lo que tenemos ahora mismo, que el único agua que tenemos es esta del ayuntamiento. Que nos las corten por el gasto tan grande que percibe, claro, que es un dineral lo que se gasta el ayuntamiento en agua que la deberíamos de tener cada uno en nuestras casas, como me imagino tiene todo el mundo agua en su casa. Nosotros lo que queremos es que agua venga hacia el pozo, a su sitio. Hemos denunciado, hemos llamado al Seprona, el Seprona ha venido, lo han traído aquí porque no sabía dónde estaba este pozo, ha venido ahí, lo ha visto, pero nosotros no tenemos contestación ni de Seprona, ni de ayuntamiento, ni de nada. Hemos hecho unos escritos que los tengo en la mano y siguen en las mismas. Nosotros nadie nos contesta, el agua no nos las pone y el agua que tenemos es este agua que está aquí. Y tenemos eso, de que nos las corte porque haya mucho suministro, porque haya mucha cantidad de... tengan que pagar mucho dinero y nos corten el agua. Eso es lo que nosotros tememos, los vecinos. Tiene mucha guasa que de aquí desde la venta hasta Arcos haya agua con gente que son ilegales, que yo no critico a esa gente, porque si yo compro una parcela y hago una casa, tengo mis derechos. Pero mi casa es legal, yo vivo aquí legal, yo tengo derecho a tener agua, tener luz, tener todas las comodidades como tiene todo el mundo, ¿no? Porque mis impuestos los pago en el ayuntamiento de Arcos. O sea que yo no estoy pidiendo algo
que no sea normal. Yo estoy pidiendo algo que yo creo que tengo derecho a tenerlo en mi casa. Así que, a ver, ¿qué pasa? Pues ahí hemos tenido a Margarita García, vecina afectada, y anteriormente a Leopoldo Pérez, el representante del partido AIPRO, y ahora parece que vamos a escuchar también a Manuel Erdozain, que va a hablar en estos instantes. Que hacemos a los vecinos, que creo que mejor que ellos nadie conocen esta situación, ¿no? Y es una situación que viene desde hace muchos años, que es la falta de agua en la zona del campo, y más concretamente en esta zona, que es una situación endémica desde hace muchos años, ¿no? Entonces, para situarnos también, independientemente del problema que tienen ahora ahí patente ellos desde junio del año pasado, y que lógicamente temen porque estamos hablando que aquí hay censadas más de 600 viviendas de carácter ilegal. Están censadas desde el 2013. ¿Qué lo que ocurre? Ese tipo de viviendas, lógicamente, pues muchas o la mayoría pues tienen agua, ¿vale? Y lo que hay que entrar también, por un lado, es en que hay una situación que urbanísticamente se puede solucionar. Es decir, todas las viviendas estas que están cesadas de una manera o con un carácter ilegal, a través de lo que son los asimilados fuera de ordenación, se pueden normalizar pasando de ilegal a legal, con lo cual con el derecho igualmente al consumo del agua, de electricidad y lógicamente a un dinero que tienen que, en este caso, pues aportar para esa legalización, que a las arcas municipales nada más, no le vendrían nada mal, por un lado. Con lo cual estaríamos todos en el mismo sitio, ¿no? Por otro lado, tenemos que recordar que por parte del ayuntamiento y por parte de la empresa que hace el servicio de agua, Aqualia, hay proyectos encima de la mesa. Proyectos hace mucho tiempo también. O sea, que una cosa es el pozo, que tienen toda la razón, y la situación que están viviendo, en este caso de penuria, pero igualmente hay proyectos que están ahí encima de la mesa, tanto del ayuntamiento, de este equipo de gobierno que conoce el alcalde, como de la propia concesionaria, que tienen que poner en marcha. Aquí, en la época de gobierno, en la que estuvimos nosotros, había una única, en este caso tubería, que lógicamente era insuficiente. Se dobló esa tubería para intentar, en este caso, paliar esta situación. ¿Qué ocurre? La mayoría, efectivamente, se solucionó. Pero las zonas que estaban en alto, las viviendas que estaban en alto, era imposible que el agua subiera a zonas, lógicamente, que por la propia inercia no va a entrar. Entonces había que establecer lo que eran zonas de bombeo específicas para esta vivienda, cosa que no se ha hecho hasta el momento, y que tendría que ejecutarla igualmente el ayuntamiento de común acuerdo con la empresa concesionaria. Pero es más, hay un depósito de agua que todavía no entra en funcionamiento en la puesta de la escalera, con una capacidad enorme de metros cúbicos, aunque lo han reducido a la mitad del proyecto original que nosotros presentamos, proyecto que en marzo del 2021 el señor alcalde dijo que iba a estar listo, y vamos a entrar en marzo del 2022 y no está listo, y ese depósito tiene que estar vinculado, lo habéis visto, la prensa, los vecinos lo mismo no lo saben, a través de pleno diciendo el alcalde que ese depósito de agua está específicamente encaminado a solucionar lo que es el problema, gravísimo problema de falta de agua de la zona rural, de la zona del campo. Con lo cual, nosotros también, desde AIPRO, pues lógicamente, denunciamos que esa pasividad por parte de este equipo de gobierno. Y estamos hablando otra vez más. La empresa concesionaria tiene una obligación, y el alcalde tiene la obligación de decirle a la empresa concesionaria cuáles son sus prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Padre Salesiano. ¿Cuál es la prioridad? El Charcón. Las prioridades las establece el equipo de gobierno, el alcalde, no lo establece nadie. Y en el concierto que se hizo, en el acuerdo que se hizo con Aqualia, cuando se arregló la licitación, venía específicamente la zona del campo como prioritaria. Por tanto, le pedimos al señor alcalde, por un lado, que tome una vez más, porque nosotros vamos a actuar, vamos a ir al Seprona donde tengamos que ir, lo vamos a llevar pleno para que este tema se visualice, que le damos las gracias a los medios de comunicación, pero igualmente el alcalde a la cabeza tiene que ponerse, tiene que decir, en este caso, porque es coger el teléfono a través del Seprona, a través de Medio Ambiente, para que se restituya la legalidad, por un lado, que los vecinos se queden tranquilos, y por otro lado,
Le exigimos también que lo vamos a llevar a pleno e invitamos a los vecinos para el próximo pleno, que creo que es el 21 de este mes, para que igualmente se pongan en marcha esos proyectos que llevan muchos años en el cajón de la alcaldía. Nada más y muchas gracias. Pues ahí quedan las palabras y la comparecencia de la rueda de prensa del partido AIPRO en uno de los problemas que tienen muchos de los vecinos con el tema de los pozos y de otros temas también que han abordado tanto el representante de AIPRO Leopoldo Pérez como Manuel Erdozain. Vamos a continuar tras esta rueda de prensa por parte de AIPRO y nos vamos a ir hasta Algar, donde hemos estado con Antonio Sañudo, que es un padre que perdió a su hijo en un tramo de una carretera por esa zona hace ya muchos años y que lleva una lucha bastante importante con esa marcha de protesta durante todos estos años, que ha sido hace muy poquito esa nueva marcha, y vamos a escuchar lo que nos cuenta este padre luchador, Antonio Sañudo. Mi nombre es Antonio Sañudo Vázquez. Mi hijo Dani perdió la vida en esta carretera, CA 6107, carretera Algar El Bosque, carretera que se encuentra en un mal estado, tanto en mantenimiento como en seguridad. Perdió la vida en el kilómetro 7. Nos encontramos aquí en el kilómetro 2. En el kilómetro 2 hacemos todos los años una caminata protesta, ya que aquí también resulta que perdieron la vida 2 chiquillas. A los 3 años de haber perdido la vida estas 2 chiquillas, pusieron estas vallas de seguridad, que si hubiesen estado en ese momento, pues seguramente esas 2 muchachas no hubiesen perdido la vida. Mi crío perdió la vida en el kilómetro 7, una curva, un cambio de rasante, un malecón a escasos 20 centímetros y una caída de 3 metros. A los 5 años de esta lucha pusieron las vallas de seguridad. Vallas de seguridad que hubiesen salvado seguramente la vida de mi hijo. Eran las 8 de la tarde, la velocidad a la que circulaba eran 68 kilómetros por hora. Tras el estudio que se hizo, estaba todo lleno de barro desde hacía 3 o 4 días, sin ningún tipo de señalización. Perdió la adherencia y una curva hacia la derecha, como decía antes, y un cambio de rasante. Se salió hacia la misma derecha. Esto ya te da a entender que la velocidad no era excesiva. Un malecón a 20 centímetros de la calzada y se empotró su puerta sobre este malecón de hormigón y ahí perdió la vida. Mi lucha es mi lucha es lo más triste de todo esto, y perdón, es que, bueno, por supuesto pierdes a tu hijo, pero todavía es mucho más triste que lo culpabilicen de su propia muerte, de su propia tragedia, ¿no? Entonces esto fue aún más lo que nos dolió después de haber perdido a nuestro hijo, de que lo culpabilizaran de su propia muerte, de su propia tragedia, cuando fue culpa de la carretera, ¿no? Culpa de los responsables del mantenimiento y de la seguridad de esta carretera. No es esta ni mucho menos la única carretera que se encuentra en unas condiciones pésimas. Yo las tacho de tercermundista porque la verdad es que es vergonzoso el mal estado en el que se encuentran la gran mayoría de las carreteras secundarias. Nos hablan muchísimo de que hay muchos accidentes en las carreteras secundarias, y es verdad que los hay, pero hay muchísimos accidentes en estas carreteras porque estas carreteras están abandonadas de la mano de Dios, totalmente abandonadas de la mano de Dios, y como yo digo, de la vergüenza de sus responsables. Es vergonzoso el mal estado en el que se encuentran las carreteras rurales, y es por eso, mayormente por lo que hay muchísimos accidentes. En el kilómetro 7, como bien digo, tuvo mi crío el accidente, pero un poco más hacia adelante está la curva de la Atalaya, donde ha habido infinidad de accidentes. Luego, lo que es la calzada y lo que es la señalización, como estamos viendo ahí, una señal tirada por los suelos, que ni sé el tiempo que lleva, una señal de stop que está ahí entre el matorral, que apenas es perceptible, y vemos eso, la dejadez. Entonces, pues la verdad que nos da mucho coraje de ver eso, cómo las carreteras están abandonadas. Hablan
nos hablan de la España vaciada, cuando nos hablan ahí por el norte. La España vaciada, y son los pueblos pequeños. En realidad no es la España vaciada, es la España abandonada, y eso es lo que nos pasa aquí en la población, en el medio rural, que nos sentimos abandonados. No, nuestras infraestructuras ni muchísimo menos son infraestructuras por las que pueda circular, en el tema de las carreteras, por las que pueda circular con un mínimo de seguridad, ¿no? Y el abandono es, bueno, el mantenimiento es totalmente negativo, no están abandonadas totalmente. Lo que es la caminata, como decía antes, la hacemos hasta aquí, hasta el kilómetro 2, que por motivo de la pérdida de estas dos chiquillas que perdieron la vida aquí en esta curva. Y bueno, ahí, como bien decía también, ahí están las señales, la señalización tira por los suelos. Las mejoras de lo que yo haría en estas carreteras, bueno, pues lo que haría es lo que hace falta, y lo que hace falta es preocupación. Y por supuesto que se den cuenta de que los que vivimos en el medio rural, pues somos personas que pagamos nuestros impuestos y que tenemos los mismos derechos. Y lo que pedimos y lo que exigimos cada año que hacemos la caminata, este año ha sido la 12ª caminata, 12 años, pues lo que pedimos es unas carreteras dignas y seguras, ¿no? Unas carreteras dignas y seguras para todos, porque creo que tenemos derecho, porque lo mismo que nosotros, nuestros seres queridos se juegan la vida en estas carreteras que están en un estado lamentable de abandono y por supuesto de seguridad. Carreteras que cuando hacen algo, lo que hacen son meras chapuzas. Ahí mismo en el kilómetro 1 se ha hecho, me parece que ha sido 3 veces un socavón de 2 o 3 metros, se ha ido toda la carretera, y lo han arreglado 2 o 3 veces. Eso nos da a entender que lo que se hace son meramente chapuzas, no hay una preocupación, ni una vigilancia, ni a la hora de cuando se hace cualquier tipo de obra, ¿no? que se revise si realmente está bien hecho, ¿no? Chapuzas y más chapuzas. Y lo que son en las grietas, pues bueno, pues te echan el alquitrán líquido, que es un peligro, es un gran peligro para las motos, porque estas carreteras circulan muchas motocicletas, y ya está. O sea, realmente no se hacen unos trabajos de arreglos en condiciones, sino meras chapuzas, ¿no? Entonces, pues lo que pedimos es eso, unas carreteras dignas y seguras, y que nos tengan en cuenta, una mayor preocupación. Es lamentable que cuando subo algún vídeo poniendo alguna de estas carreteras, por ejemplo en la CA 6107, como puse la CA 6104 hace unos días, unos discos tirados por los suelos, y que tenga que esperar a subir un vídeo de eso para que vengan a poner los discos. Eso es lamentable y vergonzoso, porque sabemos que hay personal que están encima de las carreteras, que están vigilando las carreteras. Entonces, ¿por qué no se hacen? Hay cosas que son fácilmente subsanables y sin embargo no se arreglan. Lo mismo que ese disco ahí tirado, pues no sé, la verdad es que no sé lo que significa ni lo que hace ahí ese disco. Lo que vemos es una despreocupación total, sobre todo en el medio rural, ¿no? Y exigimos pues eso, pues que haya una mayor preocupación, y que nuestras carreteras pues estén acorde a los tiempos en los que vivimos, porque repito, es que son nuestras vidas, y lo que es más aún, la vida de nuestros seres queridos, ¿no? Como fue el caso de mi hijo, que perdió pues la vida porque la carretera ni muchísimo menos reunía unas condiciones óptimas de seguridad. Eso es muy triste, ¿no? Y lo peor todavía es que lo culpabilicen aún de su propia tragedia. Eso aún te da mucha más rabia, ¿no? Cuando ves que tu hijo ha perdido la vida porque la carretera no reunía unas condiciones óptimas, y encima lo quieran culpabilizar de su propia tragedia. Eso suele pasar mucho en los jóvenes. Suele pasar mucho que se culpabiliza en el momento que un joven tiene un accidente, pues ya está sentenciado. En muchos casos somos nosotros mismos los que lo sentenciamos. Ay, pues era joven, bueno, pues ya iba borracho, iba drogado o iba a una velocidad excesiva. Y puede ser que algo de eso influyera, pero se tiene muy poco en cuenta el estado de la calzada, el estado de la carretera. Es un factor muy importante. En la seguridad vial intervienen muchos factores,
Interviene, por supuesto, la meteorología, interviene, por supuesto, el estado de la calzada, el agarre que pueda tener la calzada, interviene el vehículo y el factor humano, por supuesto. Pero el factor humano es uno más entre todos ellos, y si en casi todos los accidentes que ocurren, el estado de la calzada, el estado de la carretera, tiene parte de culpa, tiene un porcentaje de culpa. Y si es en el medio rural, el estado de la calzada normalmente en los accidentes tiene un porcentaje muy elevado de culpa, porque el estado de la calzada en el medio rural en la gran mayoría es vergonzoso y lamentable. Lamentable y lo que es peor, peligroso, muy peligroso. Eran las 8 de la tarde, todo esto estaba lleno de barro y de agua. Aquí perdió la adherencia, ahí podemos ver la curva hacia la derecha. Al perder la adherencia, el accidente fue aquí en la parte derecha, está el malecón de Hormigón, a unos escasos 20 centímetros. Nada más ver esto se daba uno cuenta de que la velocidad no era excesiva, porque la curva es hacia la derecha y se salió hacia la derecha. Es lógico que por la fuerza de la inercia, si hubiera ido a una velocidad excesiva, se hubiera salido hacia la izquierda, ¿no? Entonces ya de momento fue por eso por lo que nos dimos cuenta en principio de momento de que la velocidad no era excesiva, sino de que había perdido la adherencia por la cantidad de barro sin señalizar. No había ningún tipo de señal puesta aquí señalizando el barro, y ya llevaba, según me habían dicho paisanos que habían pasado por aquí, llevaba 3 o 4 días y no había ningún tipo de señalización. Entonces perdió la adherencia y se salió al lado derecho. Ahí veremos ahora el malecón de Hormigón a unos escasos 20 centímetros. No había ningún tipo de valla. Las vallas estas que vemos ahí las pusieron a los 5 años. A los 5 años de lucha pusieron estas vallas de seguridad, que si hubiesen estado aquella tarde, aquel 9 de enero de 2010, si estas vallas de seguridad hubiesen estado ahí, seguramente hubiesen salvado la vida de mi hijo. Eso es lo triste, darte cuenta de que por unas simples vallas que hacen falta, porque ahí hay una caída de 3 metros, por una simple valla de seguridad, de no estar una simple valla de seguridad, perder la vida una persona inocente. Eso es lo que aún te da más rabia, ¿no? Pues ahí quedan las palabras de este padre luchador, Antonio Sañudo, que sigue año tras año pues en su lucha para mejorar esa carretera de Algar el Bosque, donde su hijo lamentablemente perdió la vida hace ya cerca de 11 años. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos, que todavía nos quedan muchas cosas que contar aquí en este directo a la sierra del miércoles 9 de febrero.